dicho, amiguitos, me alegro mucho de que estéis ahí. Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, eso, que lo arregle papá. En esta ocasión nos visitan los Belis y tengo una sorpresa que le va a encantar. ¿Comenzamos? Dentro vídeo. Bueno amigos, y antes de comenzar os explico en qué consiste la sorpresa. Le vamos a fabricar con estos materiales a estos pequeñines 2 camas literas para que tengan felices sueños. Comenzamos. Bueno amiguitos, y para que vuestros papás o mamás os hagan estas camas, los materiales que voy a usar son un tablero laminado de 1 centímetro de grosor, 3 varillas de madera de 1,5 centímetros de diámetro y una bisagra. Y en primer lugar, con ayuda de una regla y un lápiz, voy a dibujar en el tablero todas las piezas que componen estas camas. Deciros también que en mi Instagram voy a dejar el esquema con todas las medidas y figuras que lo componen. Además, os podéis pasar por mi Facebook, Twitter y Pinterest. Y como no, os animo a que os suscribáis a mi canal, comentéis mis vídeos y por supuesto le deis a la campanita para que estéis alerta de todos ellos. Porque por supuesto le haremos muchas más cosas a los Belis. En el segundo paso voy a cortar todas las piezas. Si vuestros papás no tienen estas máquinas, no pasa nada. Con una cegueta se pueden cortar igualmente. Poco a poco voy terminando de cortar todas las piezas. Porque comentaros que estos pequeñines están súper nerviosos por ver sus nuevas camas. Ahora, el tercer paso es lijar todas las piezas para que se queden muy suaves. Yo voy a utilizar mi lijadora de banda, pero como os he dicho antes, si vuestros papás o mamás no la tienen, podéis utilizar un poquito de papel de lija. Ya que las tengo casi lijadas, he ido a darle un bocado a un bocadillo que me estaba comiendo y ¿cuál ha sido mi sorpresa? Yami Yami se lo ha comido. Es que Yami Yami es muy glotona. En el tercer paso vamos a cortar las patas de nuestras camas. Una vez que ya las tengo cortadas, voy a lijarlas para que se queden muy suaves. Pero bueno, estos pequeñines son muy revoltosos. Vosotros que ya los tenéis lo sabéis. Pero yo, que es la primera vez que vienen a mi taller, me están cogiendo todas las herramientas y me están volviendo loco. Bueno amigos, pues ya tenemos las piezas cortadas. El siguiente paso es unirlas. Vamos a empezar. Y para ello voy a utilizar cola de madera y unos sargentos. ¿Unos sargentos? Sí, unos sargentos. ¿Y qué son unos sargentos? Unos sargentos son estas herramientas que ves y sirven para presionar objetos. De esta manera los dejaremos un buen rato y cuando los quitemos, la cola habrá hecho su efecto y estarán muy, pero que muy pegados. Una vez que ya tengo todas las partes pegadas, quitamos los sargentos y el siguiente paso, antes de colocar las patas, es hacerle unas pequeñas guías para que estas patas no se muevan cuando las pegue. Menos mal que me he dado cuenta porque Bobby Boo me estaba escondiendo esta herramienta que me hacía falta ahora. Con ella
voy a repasar esas guías para hacerlas un poquito más anchas. Y una vez que ya lo tengo todo preparado, echamos nuestra cola y vamos a pegar las patas. Y para ello me voy a ayudar de los sargentos. Sí, lo sabemos, pero date prisa, porque están jugando al escondite y están tirando un montón de cosas. Bueno, vale, pues esto lo dejamos secando y ya mismo las termino. Y después de haber pasado toda la noche las camas con los sargentos, ya está todo seco y podemos quitarlo. Y ahora le voy a montar la bisagra a la cama de abajo de cada litera. Y de esta manera, al que le toque dormir en la cama de abajo, podrá entrar perfectamente. Con la máquina de disco multicorte vamos a cortar la bisagra de metal. Una vez que ya la tengo cortada, vamos a colocarlas en las camas. Veréis qué bien queda. Y se colocan muy fácilmente con 6 tornillitos. Mira, mira, mira lo que le voy a poner ahora. Le voy a colocar unos imanes en los laterales, porque estos pequeñines estarán todo el día subiéndose y bajándose de la cama y la tapa no quiero que esté caída en el suelo, con lo cual al ponerle los imanes en los lados, la tapa se va a quedar siempre arriba. En los orificios le echo un poquito de cola y colocamos el mini imán de neodimio. Podéis comprarlo en AliExpress. En comentarios dejaré el enlace para que no tengáis problemas. Y por fin ha llegado el momento de pintar nuestras camas. Pero tengo que tener cuidado porque me han dicho que los Bellies ahora saben hacer magia y desaparecen. Mira, ahí están. ¡Qué traviesos son! ¡Adiós! Mimi Miau se ha llevado la pintura. ¿Ves? Te lo dije. Ahora hacen magia y desaparecen cuando quieren. Bueno, no pasa nada. Antes tengo que preparar las camas con cinta carrocera. Espero que Mimi Miau me devuelva la pintura. Bobby Boo, tú no puedes colocar la cinta. Quédate aquí y si quieres me acompañas mientras yo termino de ponerla. Ya las tengo terminadas, pero como veis sigue siendo muy travieso y no paran de jugar. Y ahora Bobby Boo quiere pintar. No, Bobby Boo, no puedes pintar, tengo que hacerlo yo. Bueno, amiguitos, y ahora que me han devuelto las pinturas, me voy a poner a pintarlas. Espero que os guste el color que he elegido. Como esta pintura a la tiza seca tan rápido, al ratito ya podemos darle la segunda mano. Una vez que tenemos seca la pintura blanca, vamos a quitarle la cinta carrocera a las patas. De esta manera podremos pintarla de color rosa. Pero un rosa muy clarito, porque es el que nos gusta a mí y a los Bellies. Sí, sí, un rosa muy clarito. De hecho, se llama rosa porcelana. Una vez
que tengo colocada la cinta carrocera de nuevo, pero esta vez en la parte blanca, vamos a pintar ya definitivamente las patas de rosa. Espero que os guste mucho, mucho, pero mucho, mucho. Menos mal que no me ha visto Bobby Boo coger la pintura y el pincel, si no, ya estaría aquí. Con la luz de los focos no se ve muy bien el rosa, pero está quedando muy, pero que muy bonita. Pero bueno, ¿qué hacéis montados en las camas? Todavía no están terminadas. ¿Que no os queréis ir? Pues ahora soy yo el que hago magia y os voy a hacer desaparecer. Ya va faltando poco, amiguitos. Ahora voy a quitar de nuevo la cinta carrocera y vamos a pintar la parte de arriba de las patas en color blanco. Pero bueno, ¿otra vez estáis aquí? Aunque ahora me parece que os estáis portando mejor. Así que os dejaré que os quedéis aquí viendo cómo repaso las camas de blanco y pinto la parte de arriba de las patas. Y por último, coloco unas chinchetas metálicas en los laterales para que los imanes de la tapa abatible se queden pegados. Bueno, pequeñines, pues ya las tenéis terminadas y seguro que esta noche tenéis felices sueños durmiendo en ellas. Bueno, amiguitos, espero que os guste las literas que hemos hecho mi papá y yo. Y como siempre, todos los viernes, un vídeo más y mejor, porque estáis hechos unos handyman de primera. ¡Adiós!